El año pasado la misa crismal tuvo que posponerse hasta octubre. Ahora, pues gracias a Dios, esto de la pandemia de cadena de contagios ha ido bajando poco a poco. Podemos celebrarla en Martes Santo, como era la costumbre, pero también ahora con una presencia, pues representativa si quieren, pero ya su presencia tan importante de los fieles laicos, de las religiosas, entre nosotros. En esta misa solemne manifestamos la comunión de nuestra Iglesia diocesana de Tehuacán, todos unidos, obispos, sacerdotes, diáconos, vida consagrada, fieles laicos. Y lo hacemos celebrando el sacerdocio de Cristo, que con su sangre ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre nuestro. Esta misa tiene un significado, especial, porque el obispo, acompañado de sus presbíteros, como ya les decía, nos faltan algunos por cuestiones de enfermedad o que se están recuperando, están siendo atendidos. Como colaboradores más cercanos, voy a consagrar el Santo Crisma formado por aceite de oliva y perfumes. Este crisma que se utilizará para ungir, consagrar a los nuevos cristianos en el bautismo, en la confirmación, para ungir las manos de los sacerdotes el día de su ordenación, para consagrar el altar o la iglesia, porque está consagrada, porque está dedicada para Dios. El Santo Crisma consagra nuestros cuerpos, nuestras personas, nos llena de alegría para que irradiemos en la propia vida la santidad de Dios, el perfume de Cristo por nuestras buenas obras. Se va a bendecir el óleo de los catecúmenos, que es para dar fuerza a los que van a recibir el bautismo y que mantengan esa lucha permanente contra el mal, contra el pecado, contra todo aquello que pueda apartar de Cristo. Y el óleo de los enfermos, que será bendecido, remedia las dolencias del alma y del cuerpo de los enfermos, que experimentan la protección y el alivio que Dios les ofrece. Y también, pues en esta misa, además de consagrar el crisma y de bendecir el óleo de enfermos y de catecúmenos, los sacerdotes renovarán las promesas sacerdotales que hicieron el día de su ordenación. En las lecturas que nos fueron proclamadas, Jesucristo se presenta como el ungido de Dios. Y esto quiere decir que actúa, que su obra la realiza por la misión que le fue entregada de parte del Padre y en la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado. Unción y misión. Por eso es que Él no se busca a sí mismo ni actúa según los criterios de la gente, sino que vive entregado totalmente en cumplir la voluntad de aquel por quien han sido creadas todas las cosas, celestes y terrestres. Unidos en comunión como miembros del pueblo de Dios que peregrina en Tehuacán, damos gracias a Dios porque un día nos ha invitado a todos
consagrados y laicos, a participar del único sacerdocio de Jesucristo por medio del sacramento del bautismo. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Somos un pueblo sacerdotal, como cantaba el canto de entrada. Pero de ese pueblo sacerdotal, algunos hemos sido invitados a formar parte del orden de los presbíteros o de los obispos por el sacramento del orden. Es el mismo Cristo, el ungido de Dios, quien nos ha llamado y nos ha ungido con la fuerza del Espíritu para identificarnos con Él y para que actuemos en su nombre al servicio del pueblo santo de Dios. En la oración, en la plegaria de ordenación, dice: Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. Desde el día de nuestra ordenación, nuestra persona, lo que hacemos, lo que decimos, dependen totalmente de Jesucristo para el servicio al pueblo santo de Dios. El día de ayer, el Papa Francisco recibió al Colegio Mexicano de Roma muchos sacerdotes que están estudiando allá, que viven en ese colegio, estuvieron en esta audiencia, entre ellos el Padre Marcos y el Padre Juan José de nuestra diócesis. Y les decía el Papa, los problemas actuales exigen de nosotros, sacerdotes, que nos configuremos con el Señor y la mirada de amor con la que Él nos contempla. Al conformar nuestra mirada con la suya, nuestra mirada se transforma en una mirada de ternura, de reconciliación y de fraternidad. Solamente contemplando al Señor podemos tener esto. Mirar la realidad tan compleja que estamos viviendo, con tantos problemas, pero a través de los ojos de Jesús. Con esta mirada que señalaba el Papa, de ternura, de reconciliación y de fraternidad. Dice el Papa, necesitamos tener la mirada de ternura con que nuestro Padre Dios ve las problemáticas que afligen a la sociedad. Violencia, desigualdades sociales y económicas, polarización, corrupción y falta de esperanza, especialmente entre los más jóvenes. Cuando nosotros miramos esta realidad, a veces nos sentimos pues que no podemos, que nuestro trabajo es muy poco. Pero si lo estamos viendo con ojos meramente humanos, pues así será. El Papa nos invita a ver esa realidad, sí, que nos presenta muchísimos retos, pero a través de los ojos de Dios nuestro Padre. Eso es lo que nos puede hacer tener una visión diferente y ver esa realidad con esperanza. Ver que nuestro trabajo no es insignificante, sino que está ayudando a esa transformación de esta realidad. Cuando somos capaces de ver esa realidad con esta mirada de ternura, entonces nuestra configuración con Jesucristo buen pastor está siendo cada vez más profunda y nos lleva a tener compasión de nuestros hermanos, dice el Papa. Compasión, ternura, cercanía. Ese es el estilo de Dios y ese es el estilo que debe tener cada sacerdote que quiere vivir con fidelidad su vocación y su misión.
Cuando yo leía este mensaje del Papa, yo me preguntaba, bueno, ¿y yo en lo personal cómo estoy viviendo esto? ¿Cuál es mi actitud para con la gente que se me ha confiado? ¿Cómo trato yo a los fieles a los cuales debo servir? ¿Es con compasión, con ternura? Creo que esto nos anima a evitar aquellas actitudes de prepotencia, de maltrato a nuestros fieles. Nos debemos a ellos. Nuestro sacerdocio es para servirlos a ellos. Y el Papa nos invita también a tener una mirada de reconciliación. Que luchemos por recomponer, y él hacía énfasis en esta palabra, recomponer las relaciones respetuosas, constructivas entre personas, grupos humanos y culturas al interior de la sociedad. Creo que es también para nosotros un reto, que lo que nosotros hacemos, nuestra misión pastoral en medio de las comunidades, lleven a eso, a recomponer estas relaciones. Sí, hay muchos factores que están dividiendo, que están separando a las personas, a las comunidades. Nosotros no podemos abonar a eso. No es nuestra misión. Nuestra tarea es ayudar a la unidad, a la armonía, a la paz en nuestras comunidades. Mirada de ternura, mirada de reconciliación y mirada de fraternidad. Una mirada que facilite la comunión y la participación fraterna. Y decía el Papa, una mirada que anime y guíe a los fieles a ser respetuosos de nuestra casa común y constructores de un mundo nuevo, en colaboración con todos los hombres y mujeres de buena voluntad. No podemos encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que abrirnos a los demás, a los fieles de la comunidad cristiana y aún a aquellos que no comparten nuestra fe, pero que buscan el bien. Decía el Padre Miguel en la reflexión que nos dio hace un momento, que tenemos que crear esa fraternidad. Pero aquí venía otra pregunta que yo me hacía. Yo en lo personal y cada uno, ¿cómo miro a la iglesia? ¿Cómo miro a mi diócesis? ¿Cómo miro a mi presbiterio? Porque puedo tener la mirada de un juez, puedo tener la mirada del adversario, pero también puedo tener la mirada de hermano. ¿Cómo miro a mi diócesis? ¿Cómo miro a mi presbiterio? ¿Cómo miro a la iglesia? Y el Papa dice, y para poder mirar así necesitamos la luz de la fe y sabiduría de quien sabe quitarse las sandalias para contemplar el misterio de Dios y desde esa óptica leer los signos de los tiempos. Quitarse las sandalias, ponerte así como tú eres delante de Dios, para contemplar su misterio y tu propio misterio.
tres tipos de mirada que necesitamos tener en nuestra vida sacerdotal: de ternura, de reconciliación y de fraternidad. Los ojos y las manos. Con la imposición de las manos, Jesús nos invita a superar los miedos ante las dificultades, a sentirnos protegidos por Él, experimentar su cercanía, su abrazo fraterno, que nos da confianza, que nos anima a seguir luchando cada día. Y aquel que ha puesto sus manos sobre nosotros espera que pongamos las nuestras para que se transformen en las suyas. Que sean manos que se pongan al servicio de los hermanos, especialmente de los más necesitados. Que las manos sacerdotales sean un signo y una expresión de la disponibilidad y del propósito de entregar toda nuestra vida al servicio de nuestros hermanos, permitiéndole al Espíritu que modele nuestro corazón con ese mismo amor con el que somos amados por Dios. Sabemos que esta misión que hemos recibido desde el día de nuestra ordenación supera nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Nos sabemos limitados, frágiles. Reconocemos que necesitamos la fuerza del Espíritu Santo que nos reavive, que nos recuerde todo aquello que Jesús ha hecho con nosotros y todo lo que nos ha dicho. Necesitamos los dones del Espíritu para actuar siempre con la sabiduría y el amor que Él derrama en nuestros corazones. Necesitamos el fuego del Espíritu que nos purifique de nuestras faltas y nos impulse a salir al mundo con un nuevo ardor misionero. Y ahora, en estas circunstancias que vivimos, donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, por la enfermedad, por las crisis económicas, por la violencia. Hace un rato me decían, de broma, pero también un poco en serio, de alguna parte de la sierra que ahorita está sufriendo mucha violencia. Y eso es parte de nuestra realidad. Esa violencia ocasiona sufrimiento, ocasiona dolor. Pero en medio de todo esto, nosotros también tenemos motivos para dar gracias a Dios, porque Él se sigue haciendo presente entre nosotros. Yo les decía al comenzar la celebración, pues cómo algunos hermanos sacerdotes han vivido esta experiencia de enfermedad a causa del COVID, pero también han visto la cercanía de Dios a través de sus hermanos, sacerdotes, fieles laicos, los profesionales de la salud que los han atendido. Pero no tenemos más que dar gracias a Dios. Estamos en un nuevo momento, las dificultades están ahí y son muy grandes. Y en esta nueva realidad estamos llamados a seguir anunciando a Jesús como consuelo, como esperanza, como salvación para todos. Pero que este anuncio de Jesús nos anime también a acoger, escuchar, acompañar, levantar a quienes se encuentran caídos,
afligidos, desanimados, fatigados por las secuelas de lo vivido. Es el momento de hacer este anuncio del Evangelio con nuevos bríos, con palabras, sí, pero también con gestos, con signos que manifiesten el amor, la cercanía de Dios a nuestros hermanos. Lo podremos hacer, sin duda, pero necesitamos seguir experimentando nosotros cada día la unción de Cristo por medio del Espíritu. Somos ungidos, hemos sido ungidos y enviados para llevar la misericordia y el amor de Dios a nuestros hermanos. Que la Santísima Virgen María, que estuvo siempre atenta a las indicaciones del Espíritu y estuvo dispuesta a cumplir la voluntad del Padre, nos ilumine y nos anime con su testimonio, nos proteja siempre con su constante intercesión ante su Hijo, para que en todo lo que hagamos no busquemos nuestros propios intereses, sino el querer de Dios. Que San José, a quien celebramos de manera especial en este año, nos conceda también a nosotros tener un corazón de Padre.